Cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de este segmento. Hoy nos encontramos con Sebastián Venegas Cortés, concejal del municipio de Cajicá, pero hoy no hablaremos sobre su papel político, sino artístico. Sebastián, bienvenido a este espacio. Manuela, muchas gracias a ti y a todas las personas de Estrategia Medios por brindarnos este espacio tan importante de comunicación en Sabana Centro. Muchas gracias. Sebastián, ¿cómo nace este amor por el arte? Bueno, este amor por el arte nació desde muy pequeño. Tuve como esa inquietud por pintar, por estar coloreando, como la mayoría de niños. Mi mamá vio en mí como esa chispa por el arte. Ella también le gustaba mucho el arte, mi familia también le ha gustado muchísimo. Y decidió pues inscribirme nuevamente con el apoyo de mi papá igualmente a el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, que en ese entonces era pues la Casa de la Cultura, ¿no? Cuando tenía aproximadamente 8 años. Y allí obviamente se fue poco a poco como inculcando y cultivando un poco más el tema académico. Inicié con un maestro que se llama Gonzalo Pinilla. Gonzalo Pinilla fue mi primer maestro, un maestro que me enseñó a mí diferentes técnicas y especialmente empecé a tener un gusto por el tema de la pintura al óleo y el dibujo. Y desde siempre, pues, que era como también motivo de discusión, era como el tema de arte sacro y tema de humano, de figura humana. Entonces, desde muy pequeño me empezó a gustar eso. Participé en la Casa de la Cultura durante bastante tiempo, casi que hasta que tuve los 20 años. Ya después la política vino a reemplazar algunos de esos espacios, pero fue un espacio muy importante. Tuve 4 maestros y poco a poco fue forjando pues ese escenario municipal, esa escuela municipal fue forjando el tema pues del arte mía aquí en el municipio y pues lo que pude aprender. De los 8 a los 20 años, ¿cómo se forjan esos espacios donde pintaste? ¿Qué recuerdas que se haya plasmado en el municipio? No, yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, las exposiciones de primavera. Primavera es una exposición que a nivel municipal y regional Cajicá pues es de las más importantes, una exposición de arte que congrega artistas nacionales, muchas veces internacionales. Y recuerdo muy bien cuando tenía 10 años exponer en primavera, salió una pequeña columna en El Tiempo que decía pues que esa exposición también incluía jóvenes, que uno de los jóvenes era Sebastián Venegas, que con tan solo 10 años estaba exponiendo. En ese tiempo expuse un carboncillo, un dibujo, y ese espacio era muy importante. Digamos que era una preparación que se hacía para poder estar en el mismo expuse casi que por 7 años consecutivos. Eso nos abría otros espacios a nivel, digamos que provincial, en Cundinamarca, me abrió un espacio en Boyacá, en Garagoa, en el Salón Nacional de Artistas, para poder llevar las obras, y era un escenario de mostrar muy importante. Poco a poco, pues se vino como, digamos, perfeccionando la técnica. Empecé a dictar clases en algunos espacios, especialmente temas de adultos mayores, y pues digamos que vino a parar pues el tema del arte religioso, que era mi apasionamiento, de lo que me gustaba, era lo que yo mucho más había inculcado, el tema de arte religioso y figura humana. Pues vino a parar en trabajar para algunas parroquias y empezar como esa actividad importante de intervención religiosa en las parroquias, en las Y eso es iglesias. precisamente lo que nos tiene en este escenario, el arte religioso y el cuadro humano. ¿Cómo has ido desarrollando esta técnica? Bueno, digamos que yo siempre he dicho que lo que yo tengo, pues con toda humildad lo digo, es un don que me regaló Dios, que lo he podido veniendo perfeccionar a través de la práctica, pero es un don porque digamos que yo no he tenido mayores estudios, aparte de lo que es la Casa de la Cultura, que es un tema básico, que es un tema en el que uno está con 30, 40 personas adicionales, que el profesor maestro obviamente se está doblando, haciéndole como un ratico a cada uno. Pues es un don que por alguna razón siempre se fue enfocando hacia el tema del arte figurativo y pues específicamente del arte religioso. Entonces, digamos que fue como un camino que me llevó hacia allá, en el cual he podido permanecer. Digamos que, vuelvo y te repito, la práctica, el hecho de dibujar muchas caras, dibujar muchas manos, de empezar de revisar el tema de escenas bíblicas, todo eso empezó poco a poco pues a forjar el tema de lo que yo quería tener como un énfasis, por así decirlo. Bueno, claramente dibujar en un trozo de papel, en un octavo o en una hoja tamaño carta, no es lo mismo a las dimensiones artísticas que uno encuentra en las cúpulas de las iglesias. ¿Cómo se da eso? Bueno, pues digamos que ese ha sido el reto más grande que he tenido en mi vida artística, un reto supremamente importante del cual fue un honor poder participar, y fue obviamente pues hacer esta obra que está acá, se llama Exaltación a Santa María Virgen siendo coronada. Es una obra que lo que es el círculo, la obra central mide 8 metros por 8 metros,
que los evangelistas que la acompañan a cada uno de los lados miden 4 metros por 5 metros. Y pues obviamente son dimensiones demasiado grandes, dimensiones que en un principio pues no pensé. Desde cuando estaba en la Casa de Cultura con Gonzalo, Gonzalo siempre nos decía el tema de las proporciones macro, de las obras macro, de poder pintar en grande, no quedarnos en el tema pequeño y también de pensar en grande uno como artista. Entonces, en lo personal, obras pequeñas casi no me gusta realizar. Realizo obras pues grandes, obras significativas, obras en las que uno puede tener mayor detalle, que puede tener mucha más conexión con la obra. Y pues se prestó la oportunidad enorme una vez, ya después de tener alguna trayectoria en el tema de pinturas en algunas parroquias, en algún tema religioso, llegué aquí a la parroquia Inmaculada Concepción, que es mi parroquia, la parroquia de mi municipio, la cual pues le sirvo, en la cual estoy, pues el cual quiero tanto, y el párroco me dijo, necesito que usted me ayude a hacer parte de las adecuaciones que estamos haciendo. Él, que es nuestro párroco José Ignacio García, el padre siempre intentó, desde que llegó aquí, rescatar lo que era tradicional en el municipio. Entonces se rescató el púlpito, rescató el altar mayor, empezó a hacer unas adecuaciones importantes de la iglesia. Y hace muchos años, nuestros abuelos, o existe como en la cultura popular la creencia de que, o no la creencia, la certeza de que habían pintado los 4 evangelistas aquí en esta cúpula. Y claro que arquitectónicamente, como ustedes lo pueden ver, está hecha para eso. Está hecha para que tenga unas 4 pechinas, que son las ventanas, las paredes que van hacia el frente, y sobre esas 4 pechinas cabe perfectamente al estilo europeo, al estilo italiano, pues unos evangelistas que casualmente vienen siendo 4. Entonces me dijo, necesito que me ayude a realizar este proyecto, y sin pensarlo le dije, claro, con mucho gusto, pues es un honor para mí, es mi pueblo, es mi municipio, con mucho gusto me dedicaré a buscar la forma de hacerlo. Fue una tarea difícil porque el material en el que está hecha la cúpula es llamado como machimbre, que es simplemente guadua pisada con tapia, y este material obviamente es pañetada y pintada, pues obviamente desde aquí abajo no se ve el material que es, piensa uno que es de pronto alguna pared fija, pero encima de esto está ahí un zarzo completamente, porque la iglesia, el otro año cumplimos 100 años de la primera piedra. Y pues empezó todo el reto de cómo hacerlo para que dure, en qué técnica pues podríamos nosotros hacerlo para que quede para la historia de Cajicá. Bueno, ¿y qué te inspiró o qué te llevó a decir, bueno, va a estar estructurada de esta manera, los santos van a ir ubicados así? ¿Con qué artistas o qué técnica te llevó a decir, bueno, va a estar ubicada de esta manera? Bueno, como te decía, digamos, son los primeros 4 evangelistas de este estilo, porque obviamente pues el estilo cambia dependiendo del artista. Pero en Europa, la mayoría de las iglesias, de las basílicas, tienen las 4 pechinas mayores sobre el altar, la imagen de los evangelistas. Se hizo pues un estudio bíblico, obviamente todo está respaldado en estudio bíblico, en estudios iconográficos, que viene siendo pues estas imágenes que ustedes ven que acompañan a los evangelistas, tienen una representación en la Biblia de acuerdo a cómo se ve los evangelios de cada uno. Para Marcos está el león, para Mateo hay un ángel, para Lucas está pues un buey, que en este caso hicimos hacer una apropiación mucho más a la sabana y pues como un estilo de vaca sabanera, pero que tiene exactamente la misma connotación, y para Juan un águila. Entonces se hizo un estudio bíblico, se consultaron los bocetos previos que hicimos a papel, obviamente a biblistas, ellos nos lo aprobaron y pues empezamos a hacer la construcción, cada uno digamos que haciendo estudios de cómo eran los rostros, de más o menos en qué posición se fijaban, cómo eran las figuras que los acompañaban, pero digamos que son figuras originales en temas de colores, en temas de composición, y obviamente pues uno acomoda las imágenes a cómo corresponde o a dónde van a estar plasmadas, entonces por eso es una adecuación distinta. Bueno, y hay una pregunta que surge, y porque esta estructura está muchísimo más elevada a los 3 metros, ¿se pinta ya o se pinta desde el suelo? ¿Cómo se implementa ya en la cúpula? Esta estructura tiene casi 17 metros de altura, lo que era pues un reto bastante difícil, porque es una iglesia que primero es la iglesia central de un municipio de casi 100.000 habitantes, que tiene bastante flujo de gente, y el hecho de haberla pintado en la altura, digamos que existía una dificultad, y la dificultad mayor era por el tema de durabilidad.
Como les decía, el techo es de machimbre y ese techo lo que permite es un tema de humedad bastante fuerte. Y la técnica que por lo generalmente nosotros primero inicialmente queríamos implementar el afresco, que fue la técnica en la que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. El fresco aquí, afresco en italiano, se hace con una técnica de bases de yeso, ¿sí? Y tiene una preparación específica que hace una impregnación como un pañete grueso, en palabras castizas, a la pared. Eso obviamente en 8 metros por 8 metros, pues le iba a dar un peso enorme a la pared y pues corría el riesgo obviamente de que se pudiera despegar o de que existiera pues algún tipo de problema inconveniente con lo mismo. Exactamente el mismo material del círculo es el de las pechinas, entonces era supremamente complicado poderlo hacer. Otro punto es que el óleo se tenía que aplicar nuevamente sobre una capa preparada y al momento de la humedad atenta directamente contra la madera y atenta contra pues la pechina directamente, entonces cualquier humedad que medio se presentara obviamente iba a dañar el cuadro. Y en unas pruebas que hicimos nos damos cuenta que la durabilidad del cuadro, si se pintaba ya directamente en materiales de agua, como témpera, como acrílico, pues la durabilidad no iba a ser de más de 5 años. Entonces se buscó una forma de que durara, de que perdurara y de que pudiera tener una trascendencia, y por eso está pintado en óleo sobre lienzo, que es la técnica en la cual se pinta una obra común y corriente y está diseñado para simplemente subir el lienzo y poderlo empotrar en la pared con una impregnación de laca, una impregnación de sellantes que no permita que la humedad y que no permita que ciertos factores del tiempo afecten la obra. Hablando de tiempo, ¿cuánto ha transcurrido desde que empotraron la imagen en la cúpula? Bueno, la inauguración fue el 1 de mayo del 2022, eso fue este año. Digamos que han pasado 5 meses, no tengo la cuenta exacta, pero ya ha pasado tiempito, pero pues fue este año, digamos que es algo reciente. Pero el tema de los evangelistas como si fue una obra previa, yo creo que el primer evangelista se puso en el año 2019, a finales del año 2019. Y poco a poco pues se venían poniendo los demás. Obviamente como a todos nos atacó la pandemia, una pandemia en la que no podíamos salir, una pandemia en la que las iglesias estaban completamente cerradas, entonces pues nos atrasó el trabajo casi que un año, pero pues retomando en tiempos totales, casi 2 años y medio, todas las 5 obras, que son los 4 evangelistas y el círculo, se hicieron más o menos en 2 años y medio. Bueno, y hablando del arte religioso, también te has caracterizado por restaurar santos. ¿Cómo es ese proceso que ya es un poco distante al de la pintura? Bueno, digamos que distante y no distante, se requiere como un tipo de estudios que he hecho pues de manera empírica, de manera individual, en temas de técnicas de restauración, de materiales. Me gusta muchísimo la escultura, también practico el tema de escultura y lo que me ha permitido es pues poder plasmar un poco de lo que viene siendo el tema de escultura en la restauración de las obras, ¿sí? Obras que hemos podido hacer que, digamos, son obras que son patrimonio, que han tenido, digamos, se le parten los brazos, hay que restaurar las manos. Acabé de entregar para la curia de Zipaquirá una imagen que tenía pues un brazo completamente mutilado, que tuvimos que tallar, que tuvimos que hacer, que tuvimos que buscar la forma de armonizar toda la imagen. Aquí hace poco, no hace poco, el año pasado hubo un acto vandálico sobre una virgen en el municipio que era una virgen que hacía parte como de la historia de los cajequeños, y una virgen que se encontraba en el sector de Chuntame. La partieron, la botaron en el piso y era de concreto, quedó rota casi que en 183 pedazos, alcanzamos a contar. Tuvimos que restaurarla completamente. Trabajos de restauración de pintura, digamos que es pintar sobre bulto, ¿no? Pero la idea es restaurar como la esencia de la imagen. Si es una imagen nueva, pues buscarle un poco más la belleza, un poco más lo estético, un poco más lo que la persona quiere. Pero si es una imagen antigua, es preservar la forma en la que se hizo y pues buscar que pues a pesar del paso del tiempo se vea como era originalmente y pues tenga sus características vigentes. Bueno, y además de Cajicá y de esta estructura que restauraste hace poco en Zipaquirá, ¿qué otros municipios de la Sabana Centro se han visto beneficiados gracias a tu talento y a tu don por el arte religioso? Bueno, digamos que este trabajito de aquí del centro, pues fueron casi 3 años estando presentes, en los cuales yo te cuento una anécdota. Yo, por ejemplo, como soy concejal y como trabajo, soy padre de familia también, orgullosamente, pues obviamente el día, pues no podía hacerlo. Yo pintaba de 8 de la noche a 3 de la mañana todos los días.
Por eso fue una obra que, aunque tenga las dimensiones tan grandes, pues la hicimos en corto tiempo. Eh, digamos que entonces eso me impidió como poder ir a otros lados. Esos 3 años estaba dedicado exclusivamente a lo que viene siendo pues este proyecto, pero obviamente se han realizado obras, temas de, vuelvo y repito, de pintura, de restauraciones para diferentes parroquias a nivel Sabana Centro. Estamos buscando la forma, ya estamos haciendo algunos contactos, porque digamos que como un trabajo que lo hago porque, vuelvo y repito, yo entiendo que es un don que se pone al servicio pues de la persona que lo necesite y especialmente pues de las parroquias, de lo que viene siendo Dios en la Iglesia Católica, y pues estamos buscando la forma de expandernos en otros espacios, en Guatavita, en Sesquilé, donde se necesite algún tipo de intervención que se haga pues de manera clara, de manera profesional, que es lo más importante. Yo no sé si ustedes han visto algunas historias de las restauraciones un poco caóticas que se han hecho a nivel mundial, porque lo hacen personas que no tienen conocimiento del tema del arte, y pues eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues, Zipaquirá, Entabio, diferentes obras que se han enviado para poder, vuelvo y repito, como internacionalizar, pues, y salir de las barreras del municipio. Igual considero que pues con la edad que tengo se han podido hacer bastantes esfuerzos. Yo tengo 26 años, pero pues aún así he logrado como artista poder trascender. Nomás el hecho de haber podido pintar esta parroquia, tener la oportunidad de haberlo hecho, pues me permite a mí dejar como una huella en la historia de lo que es el municipio, y eso para mí es un completo honor. Y la idea es que a la medida en la que el tiempo vaya pasando, pues ese don que tengo, pues esté al servicio de quien lo necesite. Y de verdad que aprovecho la cuña, quien lo necesite, quien vea que de verdad uno pueda servirle, pues esa es la idea, poder utilizarlo, que sea un don que no se quede ahí simplemente sesgado porque tengo trabajo o por otras cosas diferentes, por la familia, por el diario, sino que tenga uno y busque los espacios para poder hacerlo y ponerlo al servicio de la gente. Bueno, ahí teníamos a Sebastián Venegas, artista y político. Hoy tuvimos un segmento llamado El hombre y el artista detrás del político. Muchas gracias Sebastián por permitirnos este segmento y conocer un poco más sobre tu arte religioso en muchas de las capillas, bueno, de Sabana Centro, pero principalmente de Cajicá, tu municipio. Gracias, Manuel, a ti y a todas las personas de Estrategia Medios por venir aquí a Cajicá, por visibilizar este tipo del arte. El arte necesita este tipo de espacios, el arte necesita que se visibilice, el arte necesita que se le dé la importancia que tenía hace muchísimos años y que ahorita se está perdiendo, y esto se da obviamente por este tipo de espacios. Mil y mil gracias.